Bueno, ya entonces, gracias señor operador, estamos aprovechando bien el tiempo, entramos al bloque de la palabra de Dios y en este día que en la Argentina es feriado, se paraliza todo un país y uno se puede preguntar cuál es el motivo cuando hay crisis, cuando hay necesidades y cuántas cosas están por resolver, no solamente en la Argentina, sino en diferentes países. Ahora vamos a tocar este tema que seguramente a usted que lo ha practicado en otro tiempo, y quizás ahora gracias a la luz de la palabra de Dios, usted ya lo tiene con un conocimiento claro, pero muchísima gente todavía es atrapada por esta fiesta pagana, diabólica, y que ha quedado registrado. Imagínense, para que los gobiernos los reconozcan. Entonces, la mayoría de la gente trata allí de tener ese día y de participar inclusive, porque son los gobiernos los que lo promueven. El carnaval, por si usted no lo sabía, es una fiesta pagana que estaba consagrada a un dios pagano y que con el transcurso de los tiempos se le fue dando un matiz cultural. En definitiva, el engaño sigue siendo grande. Y entonces, el final, lo triste que puede llegar a causar es que las personas que siguen practicando, si no se arrepienten, no solamente tienen consecuencias aquí terrenales, sino las consecuencias después de esta vida terrenal. Entonces los va a trasladar al mismo infierno. Carnaval significa carne a Baal, que es un culto a Satanás. Y uno de los nombres de Satanás según la Biblia, por eso es interesante que usted busque en la palabra de Dios cuántas cosas que a lo mejor no conoce o que tiene interés en conocerlo. El propósito del Señor es revelarle a usted, revelarme a mí, para que no seamos engañados. Algunos países lo celebran en un tiempo, otro en otro tiempo, pero se acostumbra a darle, dice, la llave de la ciudad. ¿Así es, señor operador? No, yo no sabía. ¿No sabía? Ahí en Brasil, las fiestas que hacen, y entonces sabe lo que acontece. Algunos, desde hace que tienen algunos años más, se darán cuenta que ahí, y esto lo vamos a ir viendo entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, para que usted sepa, pero según la Biblia lo denomina Baal Zebub, que en griego significa, mire el significado en griego, significa príncipe de los demonios. Entonces, se ofrece carne a Baal de diferentes maneras, y allí en danzas, de diferentes danzas típicas de los lugares o de otros lugares, bullicio, ruido, saltos y rienda suelta a todos los placeres y deseos de la carne. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, el sexo, etc. Y uno se podrá dar cuenta ahí lo que trae como consecuencia el abuso y el uso y el abuso del alcohol, de las drogas, del sexo. Y esto
para la mayoría de la gente es una diversión. Pero yo recuerdo así, tengo algunos testimonios en la familia. Yo quisiera compartirlo un poco en estos minutos que vamos a meditar y luego vamos a ir a la palabra. Bueno, vamos primeramente a la palabra, entonces en el libro de Reyes y luego algunos testimonios que gracias a Dios el Señor fue obrando. Vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 18, que nos habla acerca de este Dios pagano que hasta hoy día se le sigue rendiendo culto en diferentes países y en la mayoría de los casos por ignorancia. Entonces él le decía que los gobiernos promueven y uno podría pensar, bueno, es cuando a alguno le sobra un poco de dinero, podría utilizarlo allí para alguna fiesta. No son malas todas las fiestas cuando uno comparte allí en familia. Justamente ayer compartíamos allí con el papá de nuestro hermano Ignacio allí en su cumpleaños, estaban todos sus familiares, fuimos invitados también. Y entonces es un momento lindo ahí de fiesta. Pero queremos ver entonces por la palabra en el Antiguo Testamento primeramente y luego entraríamos al Nuevo Testamento. En el libro de Reyes, en la primera carta, en el primer libro de Reyes, vamos a leer a ver qué nos dice acerca de este Dios pagano y cómo ya en tiempos pasados, porque por ahí alguno dice, bueno, esto es nuevo, en realidad esto es diferente. Así que, un poquito la cortina musical, señor operador. Ahí pusimos esta cortina musical de nuestro hermano Estanislao Marino. Ahí nuestro hermano Estanislao Marino, si usted lo puede captar luego allí a través del video, nos dice entonces que ha hecho el diablo mucho mal por mucho tiempo y por eso va a recibir las consecuencias de su maldad. Pero vamos a leer entonces capítulo 18, Primera de Reyes, el versículo 18, vamos a leer a ver qué nos dice. Dice así, gracias señor emperador, la cortina musical entonces allí, nuestro hermano Estanislao Marino, diablo mentiroso. Bueno, sabemos por la Biblia que el diablo es el padre de mentira. O sea, padre de mentira quiere decir que tiene algunos hijos e hijas que siguen promocionando la mentira. Y la gente se es atrapada y hasta a veces... Había un programa en televisión que con un tono así de humor, pero decía, mentime que me gusta. O sea, como diciendo, en realidad, yo soy hijo de Satanás. Y tenemos nosotros, le digo, porque yo provengo de una provincia donde se practica un idioma diferente al castellano, que es el guaraní. Entonces solíamos por ahí expresar algunas cosas. Recuerdo un diálogo con mi mamá. Cuando algo nos gustaba así, decíamos, o aña membu. El señor operador no sabe el significado, pero le vamos a enseñar. Significa, o hijo del diablo. Pero le digo, mami, vos que conocía, que tenía un negocio, que inclusive atendía a personas que hablaban solo en guaraní, ¿sabés lo que significa añá membu? Quiere decir hijo del diablo. Ahora, yo gracias a Dios por la misericordia del Señor he conocido su palabra y ya no soy hijo de Satanás. Soy hijo del Padre. Y a través de Jesús encontramos la verdad. Entonces allí, bueno, mi madre quedó un poco sorprendida, pero se dio cuenta que era el significado. Porque añá quiere decir malo y membu quiere decir hijo. Así que usted si no está ahí mirando el video y es de Paraguay, se da cuenta que ese es el significado. Añá membu.
Y muchos hijos del diablo, o sea, porque por ignorancia. Bueno, pero vamos a la palabra. Entonces, Primera de Reyes, entonces estamos aquí, capítulo 18, versículo 18, dice, y él respondió. Vamos a leer el 17 porque ahí nos explica un poco cuál es el contexto de este diálogo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, este rey quería hacerle responsable a Elías de lo que pasaba en Israel. Pero mire lo que le respondió el profeta de Dios. Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Este rey quería ser responsable al profeta de Dios. Sabe que esto no ha cambiado mucho a través de los siglos y vamos a volverlo a vivir. Cuando Satanás quiere justificar algún ataque a los cristianos, fundamentalmente a los profetas de Dios, a los siervos de Dios, va a utilizar alguna excusa, utilizando a los gobernantes, para perseguir a la iglesia y para hacerlo responsable. Pero este profeta de Dios dice, yo no he turbado a Israel. Yo no tengo la culpa de que la gente siga practicando y siga postrándose delante de los ídolos y haciendo fiestas paganas cuando hay necesidades tremendas, en crisis. Cuando los hospitales no tienen los elementos básicos para atender a los pacientes. Cuando las escuelas no tienen banco, pizarrón ni tiza a los maestros, en muchos casos. Entonces es un gasto no solamente inútil, sino innecesario. Entonces aquí el profeta le contestaba y le dice, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Miramos un poquito aquí el noticiero que estábamos observando aquí por la televisión, que mostraba el desastre en la Argentina aquí actualmente, en una provincia del norte. Ahora, si uno se pone a pensar las tradiciones y cómo el ser humano le adora a cualquier cosa menos al Creador. Van los periodistas allí y hacen grandes programas dedicados a tradiciones que salen de la palabra de Dios. Y eso tiene sus consecuencias. Al principio parece que todo lindo, toda fiesta, todo algarabía, comida, bebida, pero después viene la consecuencia. Sería bueno que nos preguntemos, y sobre todo usted que es un gobernante, ¿qué hace usted para que su pueblo, al quien dice amarle, quererle y desear lo mejor? Ahora, si usted está invocando su vida o poniendo su vida en las manos de los ídolos, sepa que no está haciendo el bien. Lo primero que tiene que hacer entonces es encomendar su vida al Dios que creó los cielos y la tierra. Si quiere sinceramente que Dios lo ayude. Por eso es que solemos comentar muy a menudo la historia allí del diálogo entre una reina y un predicador del Señor de hace siglos atrás. Puede buscar usted en la historia de la iglesia. Esta reina se quería justificar pensando que era una religión que entonces uno tiene que practicar de acuerdo a lo que les dicen allí los hombres. Pero usted no necesita aplicar una religión
o practicar una religión. Algunos ya con tanta hipocresía dicen, yo soy de tal religión, pero no practicante. Eso es el colmo. Claro, porque es consciente de que no conoce la Biblia y además, ¿cómo puede practicar algo que no conoce? Pero la misericordia de Dios es grande y todavía nos da oportunidades. Entonces aquí este profeta le dice, tú eres, le dice al rey, quien dejó los mandamientos de Jehová y siguió los Baales. Se incomodan muchos cuando hablamos la palabra de Dios. Tengo amigos que hemos estudiado, compañeros de facultad, y han ocupado y ocupan actualmente cargos importantes. Pero yo agradezco al Señor por la misión que me ha dado. Porque oro por ellos y le predico la verdad. Sabrán ellos, por la misericordia de Dios, discernir y la oportunidad que el Señor le da para salvar sus almas. Este profeta entonces le decía claramente a este rey que no era culpa de él, que no había turbado, porque cuando viene la profecía y viene con juicio, rápidamente Satanás dice, ellos son los culpables porque ellos deseaban que ocurra esto. Pero ¿quién provocó la desobediencia de la gente? ¿Usted cree que puede ir usted a hacer fiestas paganas, postrarse delante de los ídolos y después ponerse delante de Dios y diciendo, ¿sabe que Israel tenía esa actitud antes? Y creo que hasta hoy día lo tiene. Por eso es que el Señor llama al arrepentimiento a todos, porque llegará un día en que nos va a juzgar a través del Hijo. Entonces le dice, ustedes son los que han dejado los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales, para que usted sepa un poco la historia como viene del Antiguo Testamento. Entonces el profeta le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, o sea, a todo el pueblo. Y traigan los profetas de ustedes. Traigan los profetas de Baal, porque hay muchos profetas falsos. Y los 400 profetas de Acera, o sea que mire, 400 por un lado y 400 por otro lado, hacían 800. Y todos saben dónde comían. Comían en la mesa de la esposa del rey. Imagínense una esposita de esa naturaleza. Cuando acá era el rey, que era de un carácter débil, y resulta que Jezabel lo manejaba a su antojo, y además quería encima profetizarle. Ojo cuando la mujer quiere utilizar un lugar profético. En primer lugar, yo le recomendaría, porque Dios da los dones a las hermanas, pero que vaya al libro de Corintios, 1 Corintios 11, para ver en qué condiciones Dios acepta la profecía. Pero aquí entonces, este profeta de Dios le desafía. Y dice, vamos a ver quién es el que es culpable o causante de la turbación. Y vamos entonces al Nuevo Testamento, porque allí tenemos dos o tres pasajes bíblicos que nos gustaría compartir con la audiencia. Y yo contar un poquito el testimonio de cómo Dios fue obrando en mi familia. Y cómo fue transformando, porque usted dice, pero yo tengo mi familia también, hace mucha gente, y estoy orando y no pasa nada. Y años que pasan y siguen lo mismo, siguen practicando, siguen en los ídolos, practicando todo en contra de Dios. Recuerdo una oportunidad, mi hermano me dice, te quiero pedir un favor, dice, quiero que te quedes de casero aquí, dice, porque vamos a ir, dice, a otra ciudad, y vamos a ir precisamente en una fecha así como hoy de carnaval. Bueno, le digo, no hay problema. Pero yo te voy a hacer luego, le digo, una propuesta, y me gustaría que considere. Yo me quedo ahora
Y luego yo te voy a invitar, le digo, a ir a un lugar donde Dios te va a bendecir y te va a iluminar tu camino, que es donde se reúne la iglesia. Ni un problema, me dice, yo me voy a ir. Bueno, gloria a Dios porque eso se cumplió. Bendigo al Señor por lo que hizo con mi hermano. Hoy es un pastor. Pero tuvo que reconocer en un momento que tenía tiempo para todo. Quizás usted que está sintonizando ahora y dice de casualidad, ¿cómo es que tiene tiempo para diversión? Que no está mal porque es bueno que uno pueda descansar. Pero dijo, ¿cómo es que yo tengo tiempo para ir a las carreras de auto, a las carreras de caballo, a ver un partido en la cancha de fútbol, a ir a una fiesta, a ir al carnaval, a ir a tantos lugares? Pero no tengo tiempo para Dios. Acá hay algo que no funciona. Esa fue la primera reacción que tuvo. Y gracias a Dios, hoy es un pastor del Señor. Entonces, la misericordia de Dios es muy grande. Pero va a demandar también de su reconocimiento y de su arrepentimiento. Vamos entonces aquí al libro de Corintios, porque los minutos van pasando. Y acá en Corintios dice algo, en el capítulo 10, versículo 20 al 22, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. Versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Esto lo dicen para los que dicen que o creen que practican una religión y que con eso le alcanza y que el día de mañana cuando mueran van a ir con el Señor. De ninguna manera. Si nosotros seguimos sacrificando a los demonios, adorando ídolos y practicando fiestas paganas, no nos espera el cielo. Por el contrario, nos espera, porque hemos participado de la copa, dice, o sea, de la fiesta de los demonios. Y hace una pregunta aquí el apóstol, y es medio una pregunta prácticamente con una respuesta, como que se dice, una pregunta que uno sabe la respuesta. Retórica. ¿Cómo es? Retórica, gracias señor operador, puede ahí. ¿Provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, ¿qué podemos provocar cuando hacemos este tipo de actividades? Si Dios tiene paciencia, y eso es evidente, porque de lo contrario, si usted que está escuchando, y que le va a sorprender allí quizá el título de este video, porque el título va a ser El carnaval, fiesta para Satanás. Que no somos los primeros del ministerio que hemos hablado de este tema. Al contrario, agradecemos a los hermanos que nos han facilitado más temas sobre esto. Pero entonces vamos a otro libro porque ya nos van avanzando los minutos y queremos ir terminando en esta primera hora. También en el libro de Efesios nos habla acerca de cuando alguien actúa por ignorancia. Le vuelvo a reiterar que Dios es muy paciente, así con usted que está escuchando. Dice entonces Efesios 5, versículos 10 y 11, dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, o no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, el Señor nos está hablando claramente que fiestas que llevan al desenfreno de las bebidas, de las drogas, del sexo, y lo que trae como consecuencia, porque hay testimonios muy lamentables de niñitas pequeñas que fueron allí y en medio allí de esta fiesta fueron violadas.
En Brasil, por ejemplo, de acuerdo a los comentarios, dice, de acuerdo a los testimonios, dice que directamente, mira hasta qué punto llega la ignorancia del ser humano. Dice que directamente no se toma ningún tipo de denuncia en esos días. Ahí puede haber todo tipo de delito. Usted con un poquito de entendimiento y de luz se podrá dar cuenta a qué es lo que puede suceder. Un famoso cantante ahí en Estados Unidos dice que hizo una fiesta y entonces habían firmado allí un acuerdo que todos los que participaban de esa fiesta, tenían que firmar que no iban a comentar nada de lo sucedido allí adentro. Entonces allí sí eran autorizados a participar. Imagínense lo que ocurrió adentro. Ese es un ídolo que muchas veces la gente lo sigue, pero porque ignora cuáles son sus convicciones. Porque no podemos dejar de reconocer que hay personas en diferentes ámbitos, o sea, en la cultura, que tienen comportamiento sano. Pero aún así, si yo me desvío y llego a una práctica por desconocimiento, en realidad las consecuencias van a ser fatales. Bueno, tenemos un momento de oración, ya entonces estamos culminando esta parte del programa y vamos a orar en este momento. Si usted estaría escuchando, dice, a mí entonces me han engañado, yo pensaba, participaba, gracias a Dios no tuve mayor problema y yo pensaba que esto era agradable, que a Dios le agradaba. Bueno, ahora sabe usted que Dios no le agrada de ninguna manera. Oramos en este momento. ¿Puede usted repetir y decir estas sencillas palabras? Amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, y me arrepiento. Por desconocimiento, Señor, he participado de todas estas fiestas. Pero hoy, Señor, acepto la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario para perdón de todos mis pecados y además, Señor, te ruego que me ilumines con tu Santo Espíritu para llegar a la plenitud de la verdad. Gracias, Señor, por tu eterno amor y misericordia. Amén y amén.